El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 15. La expedición era una caravana de lugareños con útiles de excavación y caballos de carga acompañados por 2 docenas de soldados para protegerse de los bandoleros. Sin soldados serían presa fácil de un ataque, dijo Slane. Los niños caminaban junto a ellos, golpeando ramas y diciendo «¡Su! ¡Forza!» a las 2 grandes mulas que llevaban las cargas más pesadas. Will cabalgaba delante, donde los espolones de roca subían en el desfiladero, en el que podía verse el río. Había largas extensiones sin camino, solo densos grupos de encinas y el ocasional fresno florido. En lugar de las colinas sobre su cabeza estaba el Salto de Fe, pero parecían dirigirse a una parte distinta de la montaña. Cuando más se acercaban a la entrada del palacio, más cambiaba el paisaje. Pasaron junto a árboles caídos y rotos. Cabalgaron sobre un terreno agrietado y dividido. Parecía confirmar lo que Will había supuesto, que la entrada había sido el origen del terremoto y se estaban acercando. Will podía sentirlo, la presión incrementándose en su cabeza. Un inquietante camino excavado en la antigua piedra los esperaba más adelante. Parecía conjurar un mundo espectral más que los edificios desenterrados de la ciudadela exterior. «Llamativo, ¿verdad?», dijo Kettering, cabalgando a su lado. «Hasta ayer conducía a la cara de la montaña. Ahora espera a ver qué hay más allá». Mientras se acercaban, estalló una discusión entre los lugareños. «La morte bianca», oyó decir. «Non voglio andarci». Nadie quería continuar. Pero no eran los bandoleros a quienes temían. Will vio que 1 o 2 locales hacían un ademán de protección, con el puño cerrado y el índice y el meñique señalando hacia abajo, como si quisieran guardarse de algo sobrenatural. Y entonces, como una grieta en el mundo, lo vio. Frente a ellos la montaña estaba abierta. El terremoto la había abierto como un huevo. Will vio a varios lugareños amiguándose al verlo. Otros hicieron el mismo gesto, el de los 2 dedos para alejar el mal. Cuando se acercaron, el abrupto tamaño de la grieta se cernió sobre ellos, ofreciéndoles un oscuro atisbo del interior. «Está aquí», pensó Will, sin ni siquiera saber a qué se refería. Se produjo un estrépito a su espalda, los lugareños hablando furiosamente en algún dialecto. Era una revuelta menor, no querían seguir adelante. «¿Qué pasa?», preguntó Will. «Son supersticiosos». Kettering se encogió de hombros. «¿Supersticiosos? Leyendas locales, no hay de qué preocuparse», le aseguró Kettering. Los soldados gritaron, amenazaron a los obreros con látigos y aún así la mayoría se negó, manteniéndose alejada de la ladera. Cuando comenzó a moverse de nuevo, el grupo era aún más pequeño. Will sintió la bajada de la temperatura cuando se adentró en la sombra de la montaña. Los 2 lados de la fisura se elevaban para bloquear el sol. Había un silencio sobrenatural, sin trinos. Incluso los lugareños que todavía cabalgaban con ellos se habían quedado en silencio en favor de aquel tenso y lento descenso a la tierra. Cabalgaron como un grupo de exploradores en territorio enemigo. La oscura grieta era claustrofóbica. Solo había un jirón de cielo visible sobre ellos e incluso eso quedó oculto cuando la roca se estrechó sobre sus cabezas. Hasta que se los tragó por completo y se detuvieron ante una inmensa caverna con peldaños creados por el terremoto, cuya fuerza de corte se había detenido en el 12º. Como si señalara el camino, era allí donde la montaña los había llevado. Lo había llevado a él. Lo sintió, como cuando el terremoto abrió el camino hacia el palacio. Aquí, aquí. Will levantó la mirada, siguió los peldaños allá donde conducían. «Un dahar», dijo Kettering. Las puertas, cuya superficie era un imperturbable estanque negro, se cernían como gigantes sobre él. No tenían grabados ni ornamentos y resultaban imponentes solo por su tamaño. Ante ellas, el grupo de hombres de Slane no era más que una mota. Su superficie, negro azabache, anunciaba un poder antiguo y absoluto. ¿Qué es Italia? ¿Quién es Inglaterra? Kettering estaba ya llamando a los lugareños que habían comenzado a enrollar cuerdas, preparados para abrir las puertas. «Estas puertas están selladas», dijo Grace. «Vamos a ser los primeros en entrar desde los días del mundo antiguo». Sin sentirse preparado, Will miró a los demás. James mantuvo los ojos en los 12 peldaños que conducían a las puertas. «Es normal sentirse nervioso», dijo Kettering, deteniéndose junto a James. «¿Cuántos de nosotros volveremos a caminar por el lugar donde morimos?» «No estoy nervioso». El tono práctico de James hizo que a Will se le erizara la piel. «Esto es un dahar. He asumido que nos toparemos con mis restos en alguna parte». «Oh, no es probable que sus huesos hayan sobrevivido», dijo Kettering. «El cuerpo desaparece con el tiempo. Pero podría haber reliquias suyas para encontrar». La idea de que pudieran toparse con el cadáver de James no se le había ocurrido a Will. James lo había pensado, sin duda, aunque no lo mostró, e hizo una sola y firme pregunta. «¿Qué tipo de reliquias?»
Sabemos que el collar fue recuperado, dijo Kettering alegremente, pero la armadura que su señor hizo para usted sigue perdida. Si la llevaba en el momento de su muerte, podríamos encontrarla aquí. Señalará el lugar donde cayó. Como una pica, dijo James. Will pensó en Anarion, sonriendo bajo la luz del sol. En su sueño la armadura de Anarion había sido dorada, pero una oscura eclosión de conocimiento le dijo que Sarsian lo había vestido de rojo más tarde. Rojo como las heridas que nunca han de mancillar tu piel. Will se obligó a apartar los ojos de James. Ante él, las puertas cerradas eran secretos por guardar. «¡Tirad!», gritó Sloane. Caballos y hombres tiraron mientras él se imaginaba a los antiguos egipcios arrastrando los bloques para construir sus majestuosas pirámides. Debido a sus siglos de antigüedad, las puertas deberían haber protestado, pero se abrieron con un movimiento lento y mudo, como si las hubieran engrasado. Era una boca abierta hacia la total oscuridad de un palacio enterrado bajo la montaña. James se había detenido de nuevo, mirando fijamente la entrada. «Sabes que no tienes que hacer esto», le dijo Will en voz baja. «¿Por qué no debería?» «Porque moriste aquí», pero Will no lo dijo. «Porque no sabemos qué nos encontraremos». «No temo a la oscuridad», dijo James, poniendo un pie en el primer peldaño. Sloane levantó un brazo para detenerlo. No, le dijo. «Primero enviaremos a los lugareños, por seguridad». Antes de que Will pudiera objetar, dos de los muchachos locales entraron sosteniendo faroles en varas. Tenían aproximadamente su edad, pastores haciendo un trabajo diferente. Desaparecieron en la entrada negra y el silencio se prolongó tanto que Will se sobresaltó ante el repentino estallido de un disparo. Kettering lo tranquilizó. «Es solo para ahuyentar a los murciélagos, pero no debemos temer a las alimañas. Esta cámara está totalmente sellada, ¿ves?» Y efectivamente, ningún enjambre apareció por las puertas. Un momento después, oyó las voces de los muchachos. «¡Vieni! ¡Vieni!». Sloane cruzó los brazos satisfecho y con la clara intención de quedarse fuera. Kettering levantó la vara en la que llevaba su lámpara. «¿Entramos?». Estaba oscuro y los faroles eran la única luz. Los dos muchachos iban primero con Kettering, seguidos por James y Will. Cyprian y Grace cerraban la marcha, pero no se separaron. Se movieron juntos como un pequeño bote de luz atravesando un vasto mar oscuro. Tras atravesar las puertas, Will podía ver muy poco, pero las siluetas de las altas columnas emergieron de la penumbra cuando se acercaron. Todo le parecía familiar, aterradoramente familiar, como si pudiera extender la mano y tocar el pasado. Dio un paso al interior y se llevó por instinto el brazo sobre la nariz y la boca. El aire es seguro de respirar. El olor era inquietantemente rancio. «Solo huele a viejo», dijo Kettering. «Cuando una habitación antigua se sella, el aire en el interior pasa miles de años sin mezclarse con el mundo exterior». Habló sin pensar demasiado. «No hay nada que temer. Si el aire se vuelve insano, las lámparas se apagarán». Dios, estaban respirando el mismo aire. ¿Había exhalado allí Anarion por última vez? ¿Se había quedado sellado su último aliento? ¿Era eso lo que ahora llenaba sus pulmones? Miró a James de soslayo, iluminado por el pequeño halo de su lámpara, pero el joven parecía decidido, con los labios apretados como si se preparara para lo que iban a encontrar. Avanzaron. El suelo ya no era llano bajo sus pies, estaba lleno de cosas que crujían y de montones de polvo que se dispersaban, como si estuvieran caminando sobre los muertos. La lámpara alumbraba imágenes extrañas, estatuas destrozadas y medio torturadas, fragmentos dispersos de armadura. «El nivel de conservación es increíble», dijo Kettering. «Hay más artefactos solo en esta habitación que los que hemos encontrado en cualquier otra excavación. Incluso en Dina». Uno de los lugareños fue a tocar una coraza y Will movió rápidamente la mano. No toques la armadura», le dijo en un mal italiano. «No toques nada». Le apretó la muñeca recordando los vestigios en Londres, los rostros muertos e impasibles de los hombres, y cómo los había cambiado la armadura. Con los ojos muy abiertos, el chico asintió despacio. «Mirad», dijo Kettering elevando su farol, «una representación del cielo nocturno de hace 10.000 años». Sobre sus cabezas había un cielo tallado con multitud de estrellas, un cometa cayendo, una luna radiante. Y aquí, Kettering se movió hasta el final de la cámara de la entrada. Las puertas interiores. Will miró y vio. Un espectáculo dorado, de puertas abriéndose a un pasillo abarrotado de gente que había acudido a ver el desfile, entusiasmada con los jinetes que pasaban cabalgando de 6 en 6. Primero montaba el rey Sol, un Helios en su cuadriga con una máscara dorada en la cara, y en la mano el cetro real, que destelleaba como los rayos del sol. A su espalda cabalgaba su dorado general, Anarion. El largo cabello rubio escapaba de su yelmo,
más brillante que las puntas doradas de las lanzas de los soldados de capas blancas que los seguían. La procesión era un río de luz solar, pues todos los que cabalgaban con el rey vestían de destellante blanco y oro. Todos, excepto uno. Con su largo cabello negro y su atuendo, Sarsian era como un cuervo entre aves del paraíso. Notaba el estremecimiento de incomodidad ante su presencia, los susurros de los que los rodeaban, su propia diferencia con ellos, aunque ninguno era consciente de lo que hacía en secreto para el rey. No le importaba lo que pensaran de él. Cabalgaba su corcel negro, Balditar, cuyos cascos arrancaban chispas azules de la piedra. Miró la fastuosidad que lo rodeaba y descubrió con diversión que el guardia del sol más reciente del rey estaba mirándolo. El joven tenía el cabello como Anarion, un par de tonos más claro, el color de la arena dorada. Si se sentía magnánimo, más tarde conseguiría al joven guardia con su atención. Un devaneo para pasar el tiempo. El segundo par de puertas metálicas se abrió y la procesión empezó a desaparecer en el interior. No pasaría mucho tiempo antes de la llegada de la dama, que llegaría a ser reina. Entonces pondrían en marcha sus propios planes, el verdadero secreto que yacía en el corazón del palacio, que él tomaría y usaría para... —¿Estás bien? —le preguntó James. —Yo... Will buscó a Sarsian instintivamente para seguirlo hasta el secreto, para descubrir qué había buscado. En su cuerpo latían las palabras: «Está aquí». No había ninguna procesión espectral. La cámara era una ruina oscura y muerta. El suelo estaba agrietado, las columnas estaban volcadas, como árboles caídos en un bosque sin sol. Todo lo que había visto en su visión era polvo. El rey sol ya no existía. La ruborizada guardia del sol había sido olvidada y Anarion estaba muerto y enterrado. El joven rubio de ojos azules que ahora estaba a su lado. Miró a James, cuyos ojos estaban oscurecidos por la preocupación. «En este sitio», le había dicho James antes. «Estoy bien», dijo Will, apartándose de la pared y parpadeando para alejar el pasado de sus ojos. Delante, vio que Kettering estaba iluminando con su lámpara las mismas puertas interiores que Sarsian había atravesado, unas fauces abiertas que lo llamaban y repelían a la vez. Will quería gritarle a Kettering que se mantuviera alejado de ellas. Ignorante, el historiador levantó el farol y miró la gigantesca estructura. Impresionante. Deformadas, arrugadas y casi arrancadas de las paredes, las puertas estaban perturbadoramente abiertas, aunque tenían 45 centímetros de grosor y estaban hechas de hierro, grabado y chapado en oro. ¿Qué les pasó? Will se detuvo a su lado. Kettering sostuvo su lámpara cerca del metal deformado. El metal está combado, hay marcas de fuego en la piedra, parece que abrieron las puertas con magia, y el daño está solo en el interior. Fuera lo que fuera, yo diría que estaba intentando salir, no entrar. Una reliquia de un intento desesperado de escapar, unas puertas golpeadas para abrirse por un ser inmenso de poder. Está aquí. Y ya has visto las puertas exteriores, claro, dijo Kettering. Estaban intactas, inmaculadas. Lo que hizo esto no salió. Entonces, ¿sigue aquí en alguna parte? Le preguntó Will. Difícilmente. Mira el desgaste, fue hace miles de años. Eso era incluso más perturbador. Eso significa que murió dentro, intentando salir. Así es. No encontraremos restos después de tanto tiempo, como ya he dicho, pero podríamos encontrar la hebilla de un cinturón, una escama, una joya, algo que identifique a nuestro amigo escapista. No era un amigo, pensó Will mientras Kettering se acercaba y levantaba la lámpara para iluminar la puerta y después la pared, cuyo mármol atravesaba una enorme cicatriz, parte del mismo ataque que había retorcido las puertas. Pero era allí a donde tenía que ir. Podía sentirlo. Lo que Sarsian había planeado estaba adentro, y los hombres de Sinclair estaban a punto de encontrarlo. «Por mi culpa», susurró una voz, «porque he venido aquí». «Signore», los interrumpió una voz. «Signore Kettering». Se produjo un estallido en italiano cuando uno de los hombres locales entró corriendo a la cámara. Will volvió en sí mismo, parpadeando, y descubrió que varios de los locales habían entrado con Sloane y hablaban de un ataque. Se sentía desconcertado, todavía medio enredado en sus recuerdos, obligándose a regresar al presente con dificultad. En el rápido intercambio del dialecto regional, Will solo entendió las palabras italianas «la mano del diablo». «La mano del diablo». No tenía mucho sentido. Fuera se oían gritos lejanos. «El diablo es como llaman al líder de los bandoleros de estas montañas», les explicó Kettering. «Él y su teniente, la mano, atacan a los viajeros y asaltan las aldeas. Comandan un grupo de extranjeros, ladrones y asesinos. No podemos dejar que se acerquen al palacio». «Bandoleros», dijo Sloane. «Son hienas, peores que hienas. Os lo dije». «Signore, debe ayudarnos». El lugareño se estaba dirigiendo a James. Era uno de los obreros, con las mangas enrolladas sobre sus brazos gruesos. «Están atacando la entrada».
Los saquearán sin el menor cuidado con lo que podrían destruir o liberar, dijo Catherine. No podemos permitir que entren. Signore piacere, dijo el lugareño. Nos matarán a todos. Entonces, enseñádmelos, dijo James.